qué tan importante poder hacer una buena gestión de nuestras emociones. Y si vamos a hablar de emociones, pues cómo no hacerlo intensamente. Bienvenidos a este episodio especial de nuestro podcast SER, de la Clínica para la Familia. SER, el podcast de la Clínica para la Familia. Familia hermosa, qué rico poder saludarles hoy en esta edición especial de nuestro podcast SER de la Clínica para la Familia con señor invitado. Este es el podcast de los profesionales de la Clínica para la Familia, pero él es y será por siempre un profesional, así no figura en la nómina ya. Así ande triunfando por las extranjerías. Él es y será de los nuestros. Manu, qué rico tenerte hoy aquí en SER, el podcast de la Clínica para la Familia, y más para hablar de este tema que nos pone intensos. Nos moviliza. Eli, gracias y a todos ustedes por estar aquí. Qué rico venir a conversar. Dice un bello canto que uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Y qué rico en estos días poder acompañarles, estar por acá, visitar, saludar y conversar, que es lo que más nos gusta. Sí, señor, es que mejor dicho, para eso yo dije, y yo con quién me pego, como dice el doctor Fabián, esta desahogada que necesito pegarme. ¿Con quién más me pego pues esta desahogada? Y bueno, hay que aclarar que yo me fui a ver la película, por supuesto, en el preestreno, porque estaba en cosa primera rara fila. En ti, ¿no? Muy, correcto, 9 de la mañana. Demasiada ansiedad para verla antes que todos. Y antes de que me empezaran a spoiler, porque mi mente me decía que probablemente iban a empezar a hacer spoilers. Si no querías. Bueno, muy bien. Y bueno, la disfruté enormemente, pero salimos de viaje, o sea, nos tuvimos que ir, un corre, ta. Cuando a los días me llega el mensaje del amigui, no, bueno, ya vamos a hablar de eso, pero antes pues decirles que hay alerta de spoiler. Alerta de spoiler. Si usted no se ha visto todavía la película de Intensamente, pare aquí, va y se la ve y retoma. Vaya, se la ve y vuelve. Porque vamos a hablar a calzón quitado, sin ansiedad alguna vamos a hablar, porque no, queremos analizar, Manu, y sobre todo sacar todo lo que a nivel persona esta película nos puede aportar. Entonces, cuente cuál fue el mensaje pues que me llegó ahí en el celular. Pues palabras más, palabras menos. Yo, Eli, soy uno antes de Intensamente 2 y soy otro después de Intensamente 2. Primero porque es una película que me parece encantadora, con su pedagogía, con su didáctica y sobre todo con la manera como nos exponen y cómo nos presentan estos genios del cine y de la animación. Un tema muy denso, muchísimo, muy difícil, muy complicado de abordar, de una manera que creo que debiera ser asignatura obligatoria para todos los que por lo menos somos papás, para los que por lo menos alguna vez hemos creído que tenemos para ansiedad. Todos los que somos personas de ahí. Ya. Todos los seres humanos es pensantes correcto, sí, que quieren en un momento de la vida reflexionarse, tienen que verse no solo la segunda, sino empalmar ambas películas, la primera y la segunda, y creo que podemos conversar un ratito al respecto. A propósito de eso, Manu, yo quisiera arrancar por ahí. Tú lo sabes, pues, porque estos 20 años, les voy a contar aquí, le digo, y yo, ay, Manu, por favor, ayúdame. Entra fondo de Yoruma, como decimos en la clínica. De estos 20 años de amistad, en medio de este corre, porque efectivamente, pues Manu ya no está en la nómina, los que están en la nómina, yo los programo, les digo, vamos a hablar de esto, pero yo quería hacer este podcast contigo, y bueno, tratando de organizar agendas, cuando me dice, puedo tal cosa, estoy en este receso, y yo de una le puse la cita en el día del pico y placa, pues que le ha tocado tirar metro, es una delicia bus, disfrutar Circular Sur, el transporte de público todo, de nuestra ciudad, de todo, y bueno, finalmente llegó aquí y entonces me va diciendo yo, ay Manu, mi Dios te pague, gracias, y me dice, ya Dios me pagó contigo hace 20 años, esa entra en la de el sábado por la noche, sí. Tesoro, ¿dónde estás? Bueno, véanse las otras conferencias para que entiendan eso. Segunda frase, correcto, a prueba de sí, a prueba de tiempo, a prueba de malentendidos. Que lo primero, Manu, que yo quisiera decir es que debe estar el interno ya saturado. Es que esto está candente aquí. Tú bien lo sabes que a mí Intensamente me había quedado debiendo. Sí, correcto. Intensamente uno a mí me había quedado debiendo, sin dejarte reconocer que era una super película, super bacana, super linda. Pero yo salí como,
qué pesar, hombre, se perdieron una mega oportunidad de abordar un tema tan denso, tan profundo, de sacar tantas cosas. Pero bueno, bacana la película, chévere, me gustó mucho de la primera, el tema de los sueños, ese siempre lo recuerdo, y por las noches cuando estoy con mis niños les explico, y yo, bueno, ahora ya van a empezar a aparecer en la pantalla los residuos del día, en fin. Manu, la segunda me saldó la deuda y me dio con intereses y todo brutal, o sea, a mí me pareció brutal. Y aquí pues hay que hacer rápidamente como una aclaración. Contexto. Tú sabes también pues como la población a la que nosotros llegamos, no ha faltado el comentario, y doctora, ¿y qué pasa si eso? Entonces que si la LGTB de no sé qué, y que si habla del no sé qué, con todo amor y con todo respeto, que se juntan el hambre y la necesidad acá. Si tú me lo preguntas a mí, te voy a hablar Elizabeth Guerra como persona. Yo primero que todo no vi ningún contenido ni ofensivo, ni detractor, de tata. Yo me centro y me quedo con todo lo bueno, con todo lo que esta película me aporta, incluso con lo que esta película fortalece a mi espiritualidad, que es bastante. Yo no sé si detrás de Disney haya todo un complot de una maquinaria progresista que esté queriendo, no lo sé, no me consta, yo pues he ido a la casa de Mickey, no he visto nada como raro, sé que han habido muchas películas que han estado poniendo estas cuotas de inclusión de forma muy marcada. Mi punto personal es que esta es la realidad que estamos viviendo, es que no podemos seguir tapando el sol con un dedo, es la realidad, y creo que el llamado de nosotros los cristianos, más que no ir a cine, es no, predique y emberraque para que Total. la gente pueda hacer una buena gestión de su vida, de su sexualidad, de sus elecciones. Ese es el verdadero rol del cristiano. Entonces hago esta pequeña salvedad porque pues he recibido muchos comentarios en las redes sociales frente a esto. Totalmente respetuoso. Si usted siente que está yendo en contra de su conciencia por ir a ver esta película, pues no lo haga. Total. Por supuesto. Yo personalmente fui con mis niños, la disfruté de principio a fin y es mucho lo que tengo para compartirles, para edificar sus familias a partir de ella. Yo creo que la película, y poniendo en ese contexto que estás planteando, sí quedó debiendo mucho la primera, pero creo que se tomaron el tiempo prudente. Muy bien. Entiendo que fueron 9 años entre la primera y la segunda, entonces ese desarrollo conceptual y los expertos que están detrás de la película, porque sí hay un montón de expertos, de psicólogos, de productores, de animadores, que considero que tratan el tema con la altura y con los conceptos que se necesita. Coincido contigo, yo creo que el cine, las películas son simplemente un momento de la vida en el que uno se sienta, ve algo, se queda con lo que sirve y lo que no, pues uno lo deja ir. Pablo. Exactamente, y también yo tendría que decir que a propósito de estos temas tan complicados, no estamos en la capacidad ni debiéramos tomarnos el permiso de criticar a nadie el por cómo ama y a quién ama. De ahí para allá, reflexionemos lo que sea. Esto. Yo no tengo por qué criticarte cómo y a quién amas y cómo lo amas. Y adicional a esto, si lo vamos a ver también desde una mirada más espiritual, incluso utilizaría a propósito del primer episodio del podcast que fue acerca de la religiosidad y la espiritualidad, con una mirada más religiosa. ¿Quién soy yo para juzgar a alguien por pecar de una forma distinta a la mía? Correcto. Si lo quieres mirar desde esa óptica. Así que cerrado este paréntesis, hablemos de Intensamente. Bueno, doctora. Yo hoy estoy de fucsia y naranja. Está ansiosa. Sí. Y avergonzada. De estar ansiosa. Pero pocas veces te he visto avergonzada en la vida realmente. Sí, Vergüenza no es como tu esa no es mi o sea, de hecho, en estos días, Juan Andrés, mi hijo mayor, me preguntó. Porque salieron, o sea, es que la película es muy buena. Sobre todo para la pedagogía y la didáctica con los niños, pienso que es genial para que ellos puedan comprender esa realidad de su universo interior, y para nosotros los adultos ni se diga. Entonces me preguntaba Juan Andrés, mami, entonces ¿cuál es la que tiene el control de tu sistema de operaciones? Wow. Y yo, hijo, me la pusiste dura. Yo soy un poco de alegría, soy mucho de ansiedad, también tengo por ahí desagrado. Y la que está por allá metida en un cuarto, a veces la dejo salir, a veces, es vergüenza
vergüenza, no es que sea mucho la mía. Por el contrario, soy una sinvergüenza. Yo creo que a propósito de identificarse, es muy importante al ver la película, y no solo con la película, sino con todo lo que nos pasa alrededor, es darnos cuenta que no estamos tan articulados como creemos que lo estamos. A veces nos pensamos que estamos muy firmes, muy afincados en nuestra zona de confort, en nuestras personalidades, en nuestros rostros que mostramos en nuestra cotidianidad. Somos unos como papás, somos otros en la oficina, somos otros manejando, somos otros en el bus, pero creo que esos rostros dan cuenta de esos matices, de esas emociones que están por allá y que sí o sí tenemos que aprender a unificarlas, a comprenderlas en conjunto, y que al final del día no sé si somos más de una que de otra, sino que somos todo en esas emociones y en esas expresiones. Porque yo, por ejemplo, tengo un problema con alegría. Ajá. A mi alegría me da ¿Te cae mal? No, me cae muy bien hasta que migra a un desaforado optimismo y a un desconocimiento del sentido de realidad. Es correcto. Porque, pues sí, uno tiene que gozárselo, uno tiene que pasar bueno, pero, alegría, a veces hay cosas que evidentemente no iban a salir bien, evidentemente no iban a funcionar. Recuerdo la escena cuando quieren pasar de un lado al otro y ella busca y cómo me meto al tubo y cómo salgo. Sí, yo sé que alcanzamos a pasar. No alcanzaban a pasar todos juntos. Entonces, allí como un tip, nuestras emociones, y repito siempre que digo estas cosas, no soy psicólogo, no tuve el privilegio de estudiar todo eso, pero el sentido de realidad a mí me encanta, me parece fundamental, me parece muy importante, y a mi alegría a ratos me alarma, porque una cosa es la alegría y otra cosa es el desaforado optimismo, que todo lo ve bien y todo es perfecto y todo es muy zen y todo va a estar muy... No, hay cosas que salen mal y punto. Correcto. Y no está mal que salgan mal. Y de hecho yo creo que esa es la ganancia de la primera parte de la película, ¿cierto? De la entrega número 1 de la película, que muestran la belleza de integrar a tristeza. Correcto. ¿Cierto? De cómo tristeza es protagonista también, y creo que ahí la hicieron muy bien en esa primera parte. En esta segunda película hay varias cosas, Manu, y aquí sí, pues yo sí tengo el privilegio de haber pasado por lo que es la universidad estudiando psicología y psicología cognitiva, que fue mi pasión. O sea, yo no me había matriculado en la universidad y yo ya era psicóloga cognitiva, que de hecho hoy en día digo yo, bueno, me cerré un poquito a otras opciones, pues yo lo tenía claro, clarísimo, que lo mío era esto, precisamente por un abordaje que tuve. Esto es agüita, no valga la aclaración. Sí, la copa pues es toda decoración, pero es agua, no es vodka ni nada, el vodka es blanco, ¿no? Bueno, yo no sé de esas cosas. Entonces, siempre me ha apasionado muchísimo la terapia cognitiva, e intensamente es terapia cognitiva, especialmente la 2, pura y de la buena. Entonces, hay varias cosas en las que yo me quiero centrar. La primera de ellas, y hay una frase brutal, yo incluso le decía al principio, ay, amor, es que estoy teniendo un problema de memoria que no te alcanzo a imaginar. Le dije, amor, voy a hacer el podcast de Intensamente y ya no me acuerdo de nada. Ya no me acuerdo quién fue la que la dijo, si fue la misma Alegría, que dice, creo que fue la misma Alegría, que dice, nos damos cuenta que crecer, o sea, porque el personaje de Riley ya está en su adolescencia y demás, cuando uno crece, ya no todo es alegría. Sí, es alegría la que le dice. Es ella misma la que le dice. Entonces, quiero empezar por esa perlita de cuenta de lo que acabas de decir, Manu, porque es una cosa muy tesa. O sea, desde niños pasan dos fenómenos. El primero es que la capacidad de disfrute de un niño es increíble. O sea, un niño le saca gusto a todo, un niño le saca provecho a todo, pero la realidad es que los niños no tienen que enfrentarse con los grandes dilemas o los grandes problemas que podemos llegar a tener en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad, los retos propios de la adultez. O sea, hoy Juan Andrés y Miguel Ángel nos están preguntando si yo me estoy partiendo el coco para buscarme la plata para sus matrículas. Ajá. Ellos saben que van al colegio, al jardín, y pare de contar. O sea, hasta ahí llegó.
Y esto hace parte de esa etapa, de hecho, desde la pedagogía Waldorf, que tú sabes que es la pedagogía a través de la cual estamos acompañando a nuestro hijo, y esto nos da pie para otro podcast, porque sé que ya me van a empezar a llegar los dardos frente a esto, pero desde la pedagogía Waldorf tenemos una clasificación por septenios importante, y el primer septenio se trata de ayudarle a nuestros hijos a descubrir que el mundo es bello. Okay. Ese es el objetivo dentro de la pedagogía, descubrir que el mundo es bello. Después, ellos poco a poco, en la medida en la que van creciendo, se van dando a la tarea de permearse de otras realidades, y la película lo muestra de una forma impecable. Correcto. Y esa fue una de las grandes cosas que me quedaron a mí, o sea, crecer duele. Sí. Y es bonito vivirlo y darnos cuenta que no siempre la vida va a ser color de rosa, y que cada una de nuestras emociones forman parte de nosotros. Entonces, el niño crece en medio de esta condición donde hay ausencia de su percepción de problemas, está en modo disfrute, pero adicional a esto, ¿qué nos pasó a muchos de nosotros cuando éramos niños? No nos enseñaron a interiorizar nuestras emociones. Entonces uno se caía, ya, no pasó nada, no todo llore. está bien. Guapo, no llore. guapo. Guapo. Sí, Guapo. Sí. Guapita pues, guapita. Y se ensalzaba precisamente eso. Ahí te vacunaron y no lloraste. ¡Qué belleza! No, si lloró, está bien que haya llorado. Fui al jardín, me decía Miguel Ángel en estos días que estamos en el proceso de escolarización, ya te podrás imaginar con él. Qué divertido. Y me decía, te acompaño. Mami, lloré en el jardín. Y yo, hijo, está bien. ¿Sabes por qué lloraste? Quería a mamá, quería a papá. Y yo, bueno, hijo, eso se llama tristeza. Cuando nosotros sentimos que algo nos falta, es absolutamente normal y humano sentir tristeza. Y vamos a darnos el permiso de sentirla, porque sabemos que después regresará alegría. Y entonces empezamos a buscar una serie de cosas, que después hacemos un podcast para hablar precisamente del tema de la escolarización, donde él pudiese interiorizar esa emoción. Entonces lo primero, Manu, es eso, o sea, que me pareció brutal la manera en la que la película nos invita a interiorizar nuestras emociones. Está bien sentirme, incluso hay una escena donde alegría, recuerden, alerta de spoiler, o sea, si no se la han visto, paren aquí, vayan al cine y regresan. Ajá. Donde alegría colapsa. Arranca a esconder esos momentos malucos. Sí, no, pero ya vamos allá, pero no, hay un momento donde están como en un carrito que están haciendo y no le funciona, y entonces está con ira y creo que con miedo, y le dicen, pero alegría, pero ¿qué te pasa? O sea, parece que estás perdiendo el control. ¡Claro que estoy perdiendo el control! ¿Cómo no lo voy a perder si todo el mundo espera que siempre yo tenga que solucionar y hacer? Y empieza y dice, alegría se descompone. Alegría se descompone. O sea, ¿por qué? Porque le hemos atribuido eso. Siente, no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. ¿Cómo que no puede estar triste? Claro que puede estar triste, Manuel. Escribí un libro para hablar de eso y tú lo leíste. Claro que puede estar triste. Es que no pasa nada. Incluso la tristeza no va en detrimento de la fe. Por el contrario. Y no sé si has visto que han estado sacando muchos memes, imágenes, todo esto que nos permite hacer la inteligencia artificial hoy en día, donde Jesús abraza las emociones, ¿cierto? Entonces se ha hecho mucho contenido evangelístico también a partir de esto. Deja que Jesús abrace tus emociones. Correcto. Deja que Jesús le dé sentido a tus emociones. Sí puede estar triste, sí puede tener ansiedad. De hecho, ¿qué dice la palabra? Coloca toda tu ansiedad sobre Él, pues Él cuidará de ti. El tema allí también pasa, y desde que la película arranca, yo dije, ya sé esto para dónde va, que es en esas primeras escenas en donde esa configuración de la adolescencia, esas identidades, esas búsquedas, ese sentirse perteneciente a, en esas búsquedas de Riley, en el momento en el que estaba llegando al tema del equipo con las otras chicas, esa alegría a toda costa, tratando de, no, eso no lo puede sentir Riley, no debe sentirse así, guardémoslo por allá, y esa construcción de ese árbol de los valores que me pareció maravillosa. Que no se le parece a usted la formita del árbol de las emociones al pelito de ansiedad. ¿No se le parece? Ay, mira, no había caído en ¿No cuenta se le parece de el pelito? eso, Entonces, ansiedad inmediatamente aparece en ese momento clave de la búsqueda de las identidades, la transformación o el tránsito hacia la adolescencia, y ese montón de preguntas que no se estaban respondiendo desde la gestión adecuada de las emociones. Me parece que es clave
esa aparición del personaje, además de que yo amé con locura a Ansiedad. Vieras que a mí... La amé con locura, me encantó. Yo no generé eso. Ve, incluso tengo que explorar, vamos a explorarlo aquí en vivo y en directo. Yo no generé esa conexión tan brutal. Ya te voy a decir dónde está la parte donde yo hice una conexión, porque yo también Ansiedad, yo dije, ya, o sea, ya, despégala. Pero ¿sabes por qué me encantó? Ajá. Primero, aparece en el momento clave. 2, la ropita de Ansiedad. Ansiedad es como, está como toda así, como toda Betty la fea. Sí, como inapropiada, inoportuna, pero de entrada se le nota que viene a hacer algo y que trae una intención. Y que trae una intención bonita. Correcto. Porque el deseo de Ansiedad era cuidar a Riley. O sea, mire todos los posibles peligros, que esa también, o sea, es que la sacaron del estadio. Y hay un tema ahí, Manu, y yo creo que ya en el próximo segmento lo abordamos porque es demasiado profundo y en eso quiero que profundicemos muchísimo. Porque ese árbol viene de un contenido teórico brutal dentro de la terapia cognitiva, que son las creencias intermedias, las creencias condicionadas. Ahorita hablamos de eso en el último segmento, pero en esto último, Ansiedad tenía un propósito, el propósito de proteger, o sea, el propósito de ayudar. Y ves cuando llega y ve Alegría y le dice, soy tu más grande admiradora. Ya. Yo lloré toda la película. Ya uno empieza ahí como que, pero ¿cómo así? Yo lloré toda la película porque es que, claro, Alegría es, ya voy a llorar, Kleenex. Porque es que Alegría es como el objetivo que todos perseguimos. Cuando Maluco también es bueno. Sí. Cuando la vida no siempre es alegría y no siempre son flores y no siempre son canciones. Correcto. Y creo que de hecho eso es lo que nos ha faltado en gran medida en la vida. Gracias, Internet. ¿Por qué? Porque es que el tema es ese. O sea, cuando yo tengo como la meta ya, como veía Tristeza en la número 1, Alegría, ¿cierto? O sea, vos sos la que puede, vos sos... No, Tristeza, terminaste siendo la protagonista de la película, terminaste siendo la respuesta de esto. En las dos. Y en las dos. Salva la patria. O sea, cosa brutal. Entonces, pienso, y ahí, Manu, es que tiene que ver con el tema, lo que te digo, lo que realmente a mí ya me conmovió, y que esto pues ya también abordémoslo después en el segmento siguiente, es que hay un concepto aquí, no solamente terapia cognitiva pura y de la buena, sino que también percibí un modelo que se llama la terapia de aceptación y compromiso, sobre la cual estoy trabajando mucho, me estoy formando porque pues llevo 14 años como terapeuta cognitiva y ya esta es una terapia de otro nivel, pero lo vi en la película. Porque el punto y el desenlace final, que ya vamos a hablar de eso, está ahí, en aprender a aceptar. Y aprender a aceptar esa ansiedad con todos esos pantaloncitos cortos, inapropiados. Aprender a aceptar despelucadita. A mí me encantó. Aprender a aceptar esa vergüenza. Sí. Aprender a aceptar incluso esa envidia. Y bueno, y a todas las demás emociones que hicieron su aparición. Pero vamos a hacer una pausa súper chiqui, Manu. Y regresamos para meternos en el contenido más profundo de esto. No se muevan. Aquí están todas las invitaciones que tenemos para ustedes en la Clínica para la Familia y ya regresamos hoy para seguir profundizando en este tema tan intenso. ¿Has sentido la necesidad de mejorar tus relaciones con los demás y contigo mismo? ¿Buscas respuestas sólidas y prácticas para fortalecer tus lazos familiares y de pareja? Ser persona, ser pareja y ser familia es una valiosa guía psicológica que te acompañará en este apasionante proceso de crecimiento personal y relacional. Este libro ofrece herramientas poderosas que te permitirán comprender tus emociones, fortalezas y áreas de crecimiento personal. Desde la psicología como disciplina, descubrirás la importancia de cultivar una relación saludable contigo mismo como base para establecer conexiones significativas con los demás. Te retamos a descubrir aquellas respuestas y herramientas que de verdad pueden mejorar tu bienestar y tus relaciones. Nuestro psicólogo Fabián Camilo Salinas es el autor de este maravilloso libro, el cual nos invita a transformar nuestras vidas y relaciones desde la perspectiva de la psicología. Descubre cómo este valioso libro puede convertirse en una brújula para alcanzar una vida más plena, conectada y llena de significado.
¿Quién no se ha conmovido al ver una pareja de ancianos caminando por la calle y tomados de la mano? ¿Sabes por qué nos pasa esto? Porque para los que tenemos vocación al matrimonio, en lo más profundo de nuestro ser tenemos la impronta, el deseo, el anhelo de construir un amor a prueba de tiempo. Podríamos decir que nacimos para amar y amar por la eternidad. No obstante, las estadísticas hoy nos hablan de cientos y cientos de matrimonios que llegan a su fin. Las tasas de divorcio cada vez son más altas. Y el dolor generado no solo en hombres y mujeres, sino también en sus hijitos, es desgarrador. Pero eso no tiene por qué ser así para ti. En tus manos está lograr este sueño. Aprender a sortear las adversidades de tu relación. Y construir un amor a prueba de tiempo. Donde el perdón, la misericordia y la comprensión superen todo dolor, odio o resentimiento. Por esto te invitamos a resucitar mariposas y construir un amor a prueba de tiempo. Si quieres participar de esta experiencia mágica y trascendente y regalarte junto a tu pareja un fin de semana inolvidable, escríbenos en comentarios y te enviaremos toda la información. O visita ya mismo nuestra página web y entérate de nuestra próxima fecha. Resucitando Mariposas puede cambiar para siempre tu relación. Aquí estamos de nuevo. Aprender a gestionar nuestras emociones intensamente. Estamos haciendo el análisis de esta película hoy en compañía de mi amigo y hermano Manuel Push Durán Gómez, que a pesar de no ser psicólogo habla muy bueno. Entonces aquí lo tenemos. Ese condición comentarito de periodista. Tiene mucho de ancho y de largo, cuidado. ¿Qué emociones se han disparado en ti por causa de Manu? Ahorita hablamos de eso. Bueno, Manu, te decía antes de irnos a la pausa que hay dos componentes desde lo teórico. ¿Y cómo te parece que hace pocos días una paciente me hacía esa pregunta y me dijo: Eli, me fui a ver intensamente, me encantó, qué cosa tan bella, lloré, no sé qué, y terminó la terapia diciéndome, porque estábamos justamente la segunda sesión de ella, y estamos haciendo todo el levantamiento de su perfil cognitivo, de entender cuáles son sus creencias condicionadas, cuál es ese dolor más profundo, como lo llamamos en la clínica para la familia. Y cuando terminamos la cita me dijo: Eli, pero esto es como todo lo de la película, o sea que la película sí tiene una base de psicología, y yo, la película es psicología pura. Entonces, total. Vamos a hablar un poquito acerca de eso, man. Danos un poquito de contexto y yo ya te meto todo el power frente a la interpretación. Estabas enunciándonos ahorita que Riley está viviendo un momento de cambio en su vida, donde está en búsqueda de esa aceptación, en búsqueda de ese sentirse perteneciente. ¿Cuál es el contexto en el que aparecen estas nuevas emociones y este arbolito que tú bien lo has identificado, el pelito de ansiedad? Igualito. Tal cual, te tengo que volverla a ver para ponerle atención a ese detalle. ¿Cuál es el contexto en el que crece ese arbolito? Pues mira, yo lo miro desde la siguiente orilla. Todos en nuestra infancia, en nuestra educación, en nuestro crecimiento, siempre hemos tenido referentes, temas que nos movilizan y asuntos que nos llevan a ir construyendo lo que somos, y nos vamos metiendo como en la película de la vida propia, pero sin evitar que hay cosas al frente que nos incitan. En el caso de Riley es el deporte, un deporte de contacto muy poco común para las niñas promedio, que es el hockey sobre hielo, y ella va teniendo como ese sueño de querer llegar a un equipo determinado, a una liga determinada, acompañada por sus amigas, y se va encontrando con una serie de dicotomías: o el equipo o me quedo con mis amigas. Estoy creciendo, pero todavía quiero hacer cosas como todavía como de comillas niña más pequeña. Es la primera vez o la primera oportunidad que tengo de estar fuera de casa y suceder y actuar como yo quizás me imagino que debo ser. Entonces ella empieza a fingirse un poco más grande, a tener conversaciones un poquitico más de otro nivel, y va constituyéndose como ese, digámoslo así, caldo delicioso que es la configuración de la personalidad, que lo explicarías mucho mejor tú que yo. Pero todo esto para decir que muy pocas veces nos hemos detenido a revisar cómo fue esa configuración en nuestra crianza, mirar hacia atrás, tener un poquitico como ese referente, por lo que decíamos hace un rato. Nos criaron con: no llore, párese, siga límpiese, llorando y le doy más duro, siga para que llorando tenga y le doy más razones para duro. llorar.
o un poquito más grandes, no, es que nos dolió muchísimo tener que cambiar nuestros juguetes por otras cosas, y ya de pronto la camisetica de muñequitos ya como que no iba y tocó ponerse camisa de botones y bolsillito para ir a trabajar, y nos pasa hoy a los 41 y nos pasó a los 8 años. Entonces creo que esa progresión de acontecimientos marca la transición de Riley hacia su adolescencia con ese referente. ¿Será que la alegría tendrá que ser el objetivo? ¿Ser felices a toda costa es el objetivo? ¿O el cómo llego a esa felicidad sin pasar de largo por la expresión, el sentimiento y la experimentación de esas emociones tan encontradas? Y siempre de fondo, que veo yo en la película, nunca dejan de mostrar a los papás como acompañantes de esa crianza, un papá como muy tolerante a ciertas cosas, la mamá es un poquito como estalladita a ratos, y repito e insisto, yo soy team ansiedad, la amé, me encantó cómo aparece, me encantó cómo se toma el lugar de alegría, cómo lo logra, cómo desplaza. La presencia y la efectividad. Exilia y las nuevas emociones que aparecen, sobre todo como con esa irrupción, como que, uy, nos cambiaron esto, ¿qué pasó acá? De un momento a otro me cambian la consola, llegan otros, construyen, dejan empezado, no terminan la instalación de la consola, para que por favor papaces y mamaces entiendan lo que pasa en el cerebro y en el corazón de sus adolescentes, que un día se acostaron viendo Bob Esponja, a la mañana siguiente se van a despertar que no tienen ni idea lo que les está pasando, que creo que allí está una gran explicación, que a veces nosotros la pasamos de largo y se nos olvida como adultos que nos pasó lo mismo y no comprendemos a nuestros chiquitos desde ahí. Es que de hecho ahí no, el tiempo no es, yo creo que este es el enemigo más grande, y más en el programa de hoy, porque la película también toca mano con ese componente. Hay un proceso a nivel neurológico que se da en el cerebro de los adolescentes que se llama poda cerebral. Entonces ves cuando aparecen los muñequitos azules y empiezan a quitar, esto se va, esto no sé qué, desmontan y hacen, eso pasa en el cerebro del adolescente. O sea, cuando el adolescente llega a la adolescencia se genera una poda en sus neuronas, donde se quitan una cantidad de cosas que dicen, esto no sirve, esto no va, esto no queda, esto no, y empieza entonces ese adolescente a buscar su identidad. Y ese es el logro de la adolescencia, y en muchas oportunidades, para poder lograr esa búsqueda de identidad, tengo que separarme de lo que hasta ahora mis padres me han dicho, de lo que hasta ahora mis padres me han representado. Es un concepto muy profundo, después hacemos un podcast para hablar de adolescencia. Pero me quiero centrar entonces, Manu, precisamente en eso que dices, desde la lectura psicológica de lo que pasa y de lo que está ocurriendo en esta forma tan bella. Te lo voy a hablar, obviamente, como psicóloga, pero también en mi sensación como espectadora mientras iba viendo la película. Cuando empieza a aparecer todas estas conexiones que forman el arbolito, y yo que no, tal les van metiendo creencias centrales y creencias intermedias. ¿Qué pasa? Dentro de la terapia cognitiva tenemos un modelo muy simple, muy sencillo, que nos habla de 3 niveles de nuestra mente. En un nivel más superficial, más externo, imagínate como una circunferencia, 3 círculos con círculos, 3 círculos. En el nivel más superficial están los pensamientos automáticos, ¿cierto? Esas cosas que se ilustraron en la primera película, donde pasa algo y digo yo, ay, qué bobada esto, esta persona por qué me estará diciendo, quién se cree, son esos pensamientos, es lo primero que se te viene a tu cabeza cuando algo te pasa, cuando algo te sucede. En el círculo que sigue encontramos las creencias intermedias. Y las creencias intermedias son de 3 tipos. Por un lado, los deberías, donde aparece el deber ser. No debería ser así, yo no debería portarme así, yo no debería sentir vergüenza, yo no debería reírme, yo no debería cometer errores, las personas no deberían equivocarse, los otros no deberían de intervenir, todas esas reglas que tenemos en nuestra mente. Hay otro nivel que son las actitudes, que son juicios de valor que establecemos frente a algo. Es horrible que te dejen solo, es horrible tener la responsabilidad de todo sobre tus hombros, es horrible, es ese juicio de valor que otorgamos frente a algo. Y las más importantes de las creencias intermedias son los supuestos. Los supuestos son interpretaciones de nuestra mente basados en la fórmula sí
entonces. Si pasa esto, si hago esto, entonces esto quiere decir. Entonces, cuando Alegría está haciendo todo su trabajo, metiendo por allá y mandando cuarto de atrás. exacto, en el cuarto oscuro, mandándolo allá al otro lado de la montaña, todas esas cosas, o sea, yo lloré toda la película. Cuando llega, por supuesto, está mi Kleenex. Cuando llega, yo recuerdo con el papá, que ella llega con el examen y el papá le dice, esperaba mucho más de ti. Entonces Alegría dice, no, o sea, esto hay que mandarlo al cuarto oscuro. Este recuerdo no puede quedar. Cuando perdió el partido de hockey, este recuerdo no puede quedar. Esto mandémoslo para allá. ¿Por qué? Porque Alegría quería que ese arbolito, ¿cómo se llamaba el árbol? Es como, tiene algo así como de los valores, tiene un nombre, bueno, un nombre así. Ya me olvida todo. Ese árbol, no debería de olvidarme todo. Ese arbolito, ella quería que tuviese solo esas conexiones positivas. Entonces llegaba al circulito y decía, soy valiosa, soy amada, soy importante. Esas frases expresadas en términos de yo soy, en este modelo de terapia cognitiva son la creencia central, la creencia más profunda. Pero esa creencia más profunda se basa en las creencias intermedias, en ese sí. Entonces, ¿qué ocurre en la película en esta fase de vida de Riley? Que comienzan a aparecer, que comienzan a llegar esta cantidad de situaciones y de realidades que la llevan a ella a darse cuenta de los condicionados. Ok. Si soy cool entre los demás, entonces seré aceptada. Si me pinto el cachito Si del me pelo, pinto el cachito rojo, entonces seré parte de ellas. Si logro meter 4 goles en el partido, entonces seré la mejor. primera. Correcto. Entonces, yo era como espectadora encantada porque yo decía, uy, creencias intermedias, qué nota. Y te digo que, lo he dicho ya 5 veces hoy, yo lloré toda la película. Porque cuando yo veía todo eso, entonces estaba la lucha entre estas nuevas ramificaciones que iban saliendo cuando ya ansiedad y el resto de las emociones toman el control, pero todavía estaban esas vocecitas que trataban de permanecer. Soy valiosa, soy amada, soy buena, soy una persona de valores, soy responsable, y estaban en esa lucha continua. Entonces yo lloraba y yo decía... Y yo, muy bonito, o sea, muy bacano, bien por ti, Riley, que tuviste unos papás presentes, bien por ti, Riley, que tuviste unos papás que estuvieron ahí, bien por ti, pero ¿qué pasa con los que no los tuvimos? Claro. O sea, ¿qué pasa con los que esas bolitas más primarias nos fueron demasiado fracturadas y que por el contrario nos generaron una creencia profunda de no soy valiosa? ¿Por qué? Porque mis papás se fueron, porque mis papás me abandonaron, porque mis papás me dejaron. Y entonces yo iba sintiendo esa sensación, Manu, mientras se iba dando. Pero todo llegó, y el tiempo, te odio tiempo, todo llegó, Manu, al punto culmen para mí, cuando Alegría por fin puede regresar. O sea, en la escena en la que ansiedad, cuando le da la crisis de pánico a Riley, donde ya se da cuenta que por más que se esfuerza no consigue esa aceptación, las cosas no le están saliendo como ella está esperando, ansiedad comienza a dar vueltas en torno a y Alegría llega a tratar de calmarla, ¿cierto? Y le dice, suéltala. O sea, mira lo que está pasando, mira lo que está sucediendo. Y yo creo que para todos los que somos ansiosos esa escena fue una cosa brutal, porque a veces sentimos que la ansiedad nos secuestra y que no podemos con esto. Pero el punto ya, Manu, para mí culmen, es cuando ya no es capaz, ansiedad no puede, y empiezan a ver cómo se están formando todas estas nuevas ramificaciones, cómo se está fracturando su psique, y lo que Alegría hace es ir a abrazar esto que está resultando. Y todas las emociones se le unen a abrazar. Lo que ves es lo que hay. Frase fundamental de Sanar para Amar, que me sentí profundamente agradecida con Dios de este grupo terapéutico porque lo veía allí relatado. Finalmente,
lo que ayuda en la estructuración de esto es aceptación y compromiso. ¿Qué es esto, Manu? Aceptar que hay cosas que no son tan buenas y tan positivas en mi vida y que ocurrieron y que es real que mi papá me señaló por no haber sacado lo suficiente, es real que perdí el partido, pero eso todo lo acepto. Y tiene que ver con todo. Lo recibo y lo integro. Y ahí es donde mi mente se estructura en el abrazo incondicional de todo lo bueno, pero también de lo no tan bueno. Es y que, la sacaron del estadio y usted tiene que ir. Y ahí el tema también, y poniéndole un poco quizás de filosofía, la escena, repetimos, alerta de spoiler, si no se ha visto la película, pare aquí, vaya y la vea. ¡Hágalo ahora! Y vuelve. Muestran en una nube los 200.000 movimientos de ansiedad que al final del día, tantos movimientos dan cuenta de una quietud. Porque en el centro de la nube de movimientos, ansiedad está quieta. Eso significa que independientemente de que estés intentando pensar en 200 cosas al tiempo, que es lo que la ansiedad genera, Correcto. que es escenarios, finalmente ahí es una quietud y es una inmovilización de las decisiones. Hay allí como una excesiva pausa precisamente por ponerte a mirar tantos escenarios. No te estás dando cuenta que el escenario más importante eres tú. Así es. Y te estás quedando estático. Lo que se necesita para tramitar adecuadamente las emociones es sí o sí accionar un movimiento hacia la búsqueda de ayuda, o accionar un movimiento hacia la conciencia de que algo me pasa, o accionar un movimiento hacia la búsqueda de la solución del problema. No por mucho moverte significa que te estás moviendo. Al contrario, estás completamente quieto y no te estás dando cuenta que estás quieto y estás viendo, y yo por dónde cojo, para dónde agarro y qué hago. No, estás detenido. Total. Y que creo que eso es lo que neutraliza a ansiedad. Es decirle, hay que moverse. Y cuando ya Manu al final de la película, y para concluir con esto, porque sé que te tienes que ir, la sientan en el silloncito, le dan su refresquito. Sí. Ay, no, pero puede pasar esto y esto. Sí, ¿Está sí, pasando ahora? No, Exacto. en este momento no está pasando. ¿De qué nos sirve ver eso? Bueno, entonces tenemos que preparar el examen. Preparemos el examen, porque eso es lo que sí está pasando ahora, que es otro elemento de otro modelo terapéutico, que es la terapia Gestalt, centrarte en el aquí y en el ahora. Muy de moda hoy con el mindfulness. Es esto, céntrate en el momento presente. Mi gran conclusión, Manu, de cara a esto es, primero, necesitamos aprender a abrazar y a interiorizar cada una de nuestras emociones, recibiéndolas, entendiéndolas y entrando en diálogo. Segundo, revisar cuáles son esas creencias intermedias, cuáles son esos supuestos en los que muchos de nosotros crecimos creyendo que si hacíamos lo uno o lo otro íbamos a recibir amor, aceptación, validación, reconocimiento, para finalmente darnos cuenta que todo eso que hemos estado buscando por tanto tiempo, lo vamos a encontrar cuando aprendamos a darnos ese abrazo incondicional que nos dice, con todo y lo que tú eres, estás bien, eres perfecta. Y si a eso le metemos espiritualidad, pues frente a ese abrazo aparece el abrazo enorme de Dios diciéndonos, si hay alguien que te acepta, conociéndote en tus miserias más grandes y más profundas, soy yo. Y ese Padre que es Él, es el que nos ayuda a resignificar incluso esas bolitas fracturadas en nuestra vida. Y que nos creó con ansiedad y todo. Y que nos dio en el paquete completo todas estas. Total. Completitas. No, yo creo que es Qué encantador rico. el significado. Los invitamos a verla, a comentar lo que quieran y piensen que también están abiertos allí los temas, y para solo también dejarles 2 pildorillas allí al cierre, como tú lo dices. Una, creo que la lección más importante es aprender a ponerle nombre a las cosas, a lo que sentimos, que al final del día creo que es lo que es, y somos unos mutilados a nuestras edades, no tenemos la capacidad de ponerle nombre, pero para eso está la terapia, para eso está la clínica para la familia, y para que lo hagan. Y segundo, creo yo, Sanar para amar, y los libros de Elizabeth, y este podcast y todos los demás, y los artículos de la página. La gente escribe a veces sobre estas cosas. Te voy a mandar un articulito para que lo publiquen, te lo voy a obsequiar. Exacto. Y al final creo que también es un asunto de
hacernos cargo de lo que podemos. Hay cosas que definitiva y afortunadamente no nos alcanzan las tajadas, como dice un gran amigo en común, el señor Ayala, a quien le mandamos un abrazo. Hay cosas que no nos dan, y creo que esa es la emoción no nombrada que tiene la película. Porque aquello de la cárcel donde está el superhéroe, donde está el sin rostro, donde está el otro muñequito todo divertidito, el bolsito de donde sacan las herramientas para escapar, esa emoción no nombrada es la tarea que te toca a ti y que nos toca a nosotros intentar ponerle el nombre entre todos, porque siempre habrán emociones no nombradas. No sé eso en psicología cómo se llama, pero todas tienen un nombre. Hay cosas que aún no tienen nombre, que no identificamos y que están aquí y aquí, pero que no sabemos cómo funciona. Correcto, en la psicología junguiana lo llaman sombra, y es un concepto súper importante que de hecho creo que lo trataron de desarrollar mucho ahí, y nos dio tela para una tercera. O sea, Intensamente 13 nos viene como sea. ¿Qué decir de nostalgia? ¡Ay, Conchita de Mocho! No. Señores, gracias por habernos acompañado. Gracias, Manu, de verdad, por este privilegio de poder conversar. El privilegio es mío. Dicen por ahí que es una de las señales de las grandes amistades, que puede uno dejar de verse y volver a encontrarse como si ayer hubiésemos estado tomándonos nuestro cafecito en los pocillos de muy buenos días, de buenos días, familia. Pague la También cuñada. caerá. Señores, gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Recuerden suscribirse a nuestras redes sociales, activar la campanita y seguirnos para poder entregarles más de Ser, el podcast de la Clínica para la Familia. Chao. Ser, el podcast de la Clínica para la Familia.